Muy buenas noches, los saludo a Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario que nos convoca esta noche y tiene como título Ejecución del Contrato edición 2023 y viene a ser el 11º tema, el penúltimo tema del programa de capacitación, bueno, el penúltimo tema principal del programa de capacitación Contrataciones exitosas con el Estado con enfoque anticorrupción que hemos iniciado ya hace algunas semanas. La semana pasada hemos dictado ofertas en consorcio y la próxima semana, jueves 7 de la noche, vamos a dictar estrategias para una contratación exitosa. Quienes no han estado siguiendo los dos temas anteriores, no pueden ver en pantalla los temas que se han ido dictando y si alguno desea el acceso a alguno de esos temas, nos envía un correo electrónico para poderle facilitar el acceso a los videos. No los hemos publicado aún en YouTube Live. Quizás en estos días vamos a publicar los temas en YouTube, en nuestro canal de YouTube. La próxima semana dictamos estrategias para una contratación exitosa y con eso terminamos los 12 temas principales para inmediatamente comenzar con los 12 temas complementarios que están viendo ustedes en pantalla. O sea, este programa, Contrataciones exitosas con el Estado con enfoque anticorrupción, está compuesto de 24 temas, 12 principales y 12 complementarios, ¿no? Estos temas complementarios básicamente son casos prácticos, ¿no? Algunas de experiencias que les puede servir a ustedes para perfeccionar sus sistemas de contrataciones con el Estado. Muy bien, entonces el tema de esta noche es ejecución del contrato y hacemos la aclaración que por la normativa que tenemos, que es bastante abundante, y por el poco tiempo del que disponemos, básicamente nos vamos a enfocar a la ejecución del contrato en el caso de bienes y servicios, porque el caso de obras es muy amplio y es más complejo y nos tomaría por lo menos una hora más, ¿no? Poder enfocarnos en temas relacionados específicamente en obras. Pero como siempre les he dicho, lo que nosotros queremos es que ustedes aprendan conceptos, ¿no? Para poder interpretar el marco normativo. Les estamos dejando, los que se están siguiendo por GoToWebinar, el marco normativo, ¿no? El extracto del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, donde se encuentran todas las disposiciones relacionadas con lo que es el contrato en sí, ¿no? Entonces, recordando también que nuestras exposiciones están referidas a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, ¿no? Recordando que hay otras normas como asociaciones públicas privadas, reconstrucción con cambios, ¿no? Petroperú, que tiene su propia normativa, ¿no? Entonces, hay varias normas de contrataciones públicas específicas, pero nosotros estamos enfocados al marco general de las contrataciones del Estado. Evidentemente, también puede servir como marco referencial para otro tipo de contrataciones. Entonces, en el ámbito de las contrataciones públicas, la obligación de contratar, ¿no? Nace cuando la buena pro ha quedado consentida. Entonces, ya en temas anteriores nosotros hemos desarrollado todo el ciclo de la contratación, ¿no? El Registro Nacional de Proveedores, el SEACE, el análisis de las bases, las consultas a las bases, la integración de las bases, cómo elaborar una oferta exitosa, cómo se admite una oferta, se evalúa, se califica, cómo se otorga la buena pro, ¿no? Las ofertas en consorcio, recurso de apelación, son temas que ya hemos ido desarrollando que están pues relacionados a todo el procedimiento de contratación pública. Entonces, después de que se ha otorgado la buena pro, ¿no? Esta buena pro tiene que quedar consentida. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber transcurrido el plazo para que algún postor o participante apele o impugne, ¿no? Algún acto relacionado al procedimiento de selección. Y si esta impugnación no se da, ¿no? Vencido el plazo de ley, que puede ser 8 días o 5 días, según lo que hemos hablado en los temas anteriores, ¿no? Pasado ese plazo para impugnar, entonces, si nadie impugnó, la buena pro queda consentida, o sea, ya no puede ser cuestionada.
Y luego luego de que esta buena pro ha quedado consentida, nace la obligación para perfeccionar el contrato, tanto para la entidad pública como para el postor ganador de la buena pro. Pero también la norma señala que dice ha quedado consentida o que haya quedado administrativamente firme. ¿Y qué significa que la buena pro haya quedado administrativamente firme? Esto ocurre cuando se presenta un recurso de impugnación, ¿no? Y quien resuelve la impugnación, perdón, otorga la buena pro a alguien o confirma la buena pro. Supongamos, se impugna un procedimiento de selección ante el Tribunal de Contrataciones del Estado y el Tribunal de Contrataciones del Estado emite una resolución, ¿no? Otorgando la buena pro a un postor. Entonces, eso, cuando el tribunal emite su resolución, ¿no? Y dice, se otorga la buena pro al postor X y publica la resolución, en ese momento, ¿no? La buena pro queda firme ya, porque ya no puede ser cuestionada, ¿no? Contra lo resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado no se puede presentar ningún otro recurso administrativo, ¿no? O se presentó recurso de apelación y el tribunal confirma la buena pro al postor, ¿no? O sea, ahí la buena pro queda administrativamente firme. Entonces, cuando la buena pro queda consentida, se publica en el sistema el consentimiento de la buena pro, o cuando el Tribunal de Contrataciones del Estado o la entidad publica su resolución que se pronuncia respecto a un recurso de impugnación y otorga o confirma la buena pro a un postor, ¿no? Ya eso se llama la buena pro, queda administrativamente firme. Allí nace la obligación para que la entidad pública y el postor de la buena pro suscriban el contrato. O sea, están obligados a contratar. La entidad solamente puede negarse a suscribir el contrato por recorte presupuestal del objeto material del procedimiento. O sea, antes de convocarse el procedimiento de selección, se solicitó la disponibilidad de crédito presupuestal, ¿no? Pero antes de que se firme el contrato, ¿no? Se otorgó la buena pro, podría haber sucedido un recorte presupuestal, ¿no? Y entonces, si hay un recorte presupuestal en la entidad que no le permite a la entidad ejecutar o contratar esa prestación, sencillamente, pues, puede negarse a suscribir el contrato. Puede negarse también por una norma expresa o porque desaparece la necesidad debidamente acreditada, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Querían comprar computadoras, se otorga la buena pro para computadoras, pero un ministerio le obsequia o le dona a la entidad computadoras, las computadoras que necesitaba. Entonces ya no va a necesitar esas computadoras porque ya le donaron computadoras, ya tienen computadoras, ¿no? Entonces desaparece la necesidad. O también puede ser por otras causas, no, perdón, si es que son otras causas y son injustificadas, acarrea responsabilidad del titular y funcionario delegado. Cuando la entidad se niega a suscribir el contrato, ya no podrá convocar en el mismo ejercicio presupuestal el procedimiento de selección, salvo que haya sido por falta de presupuesto, ¿no? Si ha sido por falta de presupuesto y consigue nuevamente el presupuesto, en este caso sí puede volver a convocar. En el caso del postor, el postor puede no suscribir el contrato de manera injustificada, y si no lo suscribe de manera injustificada, pierde automáticamente la buena pro y se informa al Tribunal de Contrataciones del Estado para el procedimiento sancionador. Podría ser que el postor también tenga alguna imposibilidad física o jurídica que justifique, ¿no? Que no pueda suscribir el contrato. Una imposibilidad física, bueno, puede ser que de repente el gerente general está enfermo o haya fallecido, ¿no? Entonces, físicamente no puede suscribir el contrato. O jurídica, que de repente se otorgó la buena pro y luego de otorgada la buena pro, el proveedor fue sancionado o se encuentra en una situación de impedimento. Entonces, no puede suscribir el contrato porque hay una imposibilidad jurídica. Son las únicas formas que prevé la norma de que un proveedor no pueda suscribir el contrato, ¿no? Imposibilidad física o imposibilidad jurídica. Si no se suscribe el contrato por algún otro motivo, ¿no? El postor va a perder la buena pro y se informa al tribunal para el procedimiento sancionador correspondiente. El contrato, la contratación se perfecciona
a través de la suscripción del documento que lo contiene, un documento que se denomina contrato o una orden de compra o una orden de servicio, ¿no? En el caso de subastas inversas electrónicas y adjudicaciones simplificadas, y se puede proporcionar con la recepción de la orden de compra o la orden de servicio, siempre que el valor estimado no supere los 200.000 soles. En el caso de ítems, si es una contratación por ítems, ¿no? Este monto de los 200.000 soles es para el ítem que corresponda, ¿no? Si un ítem es menor a los 200.000 soles, no supera los 200.000 soles, se perfecciona a través de la orden de compra o la orden de servicio. Si es mayor a 200.000 soles, tiene que haber un contrato, un documento físico, que es la proforma de contrato que vemos en las bases de los procedimientos de selección, ¿no? Tratándose de catálogos electrónicos de acuerdo marco y comparación de precios, siempre mediante la recepción de la orden de compra o de servicios. Esa es la forma como se perfecciona la contratación, ¿no? O sea, puede ser a través del documento que lo contiene, denominado contrato, o a través de la recepción de la orden de compra o de la orden de servicios en los casos que hemos visto, ¿no? Hasta 200.000 soles o los acuerdos marcos. El contrato, cuando es el documento físico este del que estamos hablando, ¿no? Debe contener, el contrato está contenido por este documento denominado contrato, pero además forma parte del contrato, ¿no? Los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, o sea, las bases integradas, las bases integradas definitivas, el pliego de solución de consultas, ¿no? Y el pronunciamiento del OCE de repente. Además, forma parte del contrato la oferta ganadora y otros documentos derivados del procedimiento que establezcan obligaciones para las partes. ¿Y esto por qué es importante saber? Porque en la ejecución del contrato puede hacer que se presente alguna controversia, algo que no esté claro, ¿no? Entonces, el contrato no tiene quizás toda la información como para poder tomar una decisión, y entonces tenemos que recurrir a otros documentos. Por eso es que la normativa es clara y señala que el contrato, ¿no? Está compuesto por el documento en físico denominado contrato, el documento que lo contiene, pero además, ¿no? Las bases del procedimiento de selección, la oferta y cualquier otro documento derivado del procedimiento que establezca obligaciones entre las partes. Entonces, si hay algo que no está claro en el contrato, tenemos que irnos a las bases del procedimiento de selección o de repente al pliego de solución de consultas o al pronunciamiento del OCE, ¿no? U otro documento, o a la oferta también, ¿no? De repente en la oferta está la información que nos permita, pues, solucionar alguna controversia en la etapa de ejecución del contrato. Los contratos tienen cláusulas obligatorias y estas en todos los casos tienen que incluir bajo responsabilidad las cláusulas referidas a las garantías, la cláusula anticorrupción, una cláusula de solución de controversias y una cláusula de resolución por incumplimiento. Adicionalmente, o sea, adicionalmente a estas, que es en todos los casos generales, para el caso de obras debe de incluir una cláusula que identifique los riesgos que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que debe de asumirlos durante la ejecución contractual. Cláusulas que tienen que estar, y eso lo podemos ver en la proforma de contrato que encontramos en las bases del procedimiento de selección. Ahora, para que el postor ganador de la Buena Pro pueda suscribir el contrato, es obligatorio que cuente con RNP vigente, Registro Nacional de Proveedores vigente, que no esté impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado. En el caso de consultoría de obras, que tenga la especialidad y categoría requeridas en las bases del procedimiento de selección. Y en el caso de ejecutores de obras, que el ganador de la Buena Pro cuente con la capacidad libre de contratación suficiente, ¿no? O sea, si un ejecutor de obras se le adjudica una obra de 2 millones de soles, por ejemplo, pero tiene una capacidad libre de contratación solamente de 1.900.000 soles,
no va a poder suscribir el contrato, porque es indispensable que el ejecutor de obras cuente con la capacidad libre de contratación suficiente que le permita suscribir el contrato, ¿no? Por el monto que le ha sido adjudicado. O sea, para eso se da estas capacidades de contratación. Los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, ¿no? Que están establecidos en el reglamento son las garantías, salvo los casos de excepción. El contrato de consorcio con firma legalizada, si es que se ha presentado una oferta en consorcio. El código de cuenta interbancaria, tiene que otorgarse a la entidad un código de cuenta interbancaria. El documento que acredita que la persona que va a suscribir el contrato cuenta con las facultades suficientes de representación. Los documentos que acreditan el requisito de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional en el caso de obras y consultoría de obras. Esto es lo que señala el reglamento, pero adicionalmente en las bases del procedimiento de selección, en el capítulo 2 de la sección específica, por lo general en el numeral 2.3, existe una relación y las entidades, ¿no? El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones que está conduciendo el procedimiento de selección tiene que consignar, ¿no? En las bases del procedimiento de selección qué documentos tienen que ser presentados para la suscripción del contrato. Y esto lo hemos dicho varias veces ya en los seminarios anteriores, cuando hemos hablado, por ejemplo, del seminario cómo analizar las bases del procedimiento de selección, consultas y observaciones, ¿no? Porque algunos proveedores revisan, ¿no? La información o la documentación que hay que preparar en la oferta o lo que está en los términos de referencia para la ejecución del contrato, pero se olvidan de revisar la información que está en el numeral 2.3, que está referida a los documentos para la suscripción del contrato. Y he visto casos, ¿no? En que proveedores se les ha otorgado la buena pro y cuando han tenido que suscribir el contrato, ¿no? Tienen dificultades para suscribir el contrato porque no tuvieron la diligencia, el cuidado de revisar la relación de documentos que les piden para suscribir el contrato, ¿no? Y de repente les están pidiendo una póliza de seguros o un certificado, ¿no? Y les dieron la buena pro y para la suscripción del contrato no pueden conseguir la póliza de seguro, no pueden conseguir de repente la fianza, o si son documentos que provienen del extranjero, ¿no? Bien claro, hay una nota al final del 2.3, ¿no? Que dice que los documentos que provienen del extranjero tienen que contar con la legalización consular o la apostilla de haya según corresponda. Entonces, he visto casos, ¿no? Y he visto casos, en dos casos inclusive, de un proveedor que ganó un concurso público, creo que fue como de 8 millones de soles, que no logró suscribir el contrato porque no presentó la legalización de un documento que provino del extranjero, ¿no? Y hace poco, la semana pasada, un cliente nuestro, ¿no? Ha ganado una apelación, ¿no? También porque, bueno, nosotros fuimos como terceros administrados porque el que ganó la buena pro le perdió la buena pro porque presentó un diploma que provenía de México que no tenía la legalización consular, ¿no? Entonces nosotros nos apersonamos como terceros administrados y señalamos que el documento que había presentado este proveedor no contaba con la legalización consular que exige las bases del procedimiento de selección, ¿no? Se confirmó la pérdida de la buena pro y le han dado la buena pro a mi cliente, ¿no? Entonces, son cosas que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, el reglamento dice cuáles son los documentos mínimos, pero en las bases del procedimiento de selección, ¿no? Debe de estar la relación de documentos que yo tengo que presentar. Y si hay alguna duda, ¿no? Tenemos que consultar respecto a esos documentos. El procedimiento para suscripción del contrato, que está previsto en el reglamento, decíamos que luego de que la buena prueba ha quedado consentida o administrativamente firme, nace la obligación de contratar. Entonces, el ganador de la buena pro tiene 8 días hábiles para presentar ante la entidad pública los documentos, ¿no? Que están en este numeral 2.3, ¿no? Para la suscripción del contrato. Máximo al 8º día tiene que presentar todo lo que tenga. Por ejemplo, me piden 10 documentos y tengo solamente 8. Al 8º día, como máximo, yo presento los 8 documentos que tengo. Y la entidad, de entre los 2 días hábiles siguientes, ¿no? Tiene que otorgarme un plazo para que yo subsane
las omisiones o los errores en los documentos que yo he presentado, ¿no? O sea, al octavo día yo presenté mis 8 documentos y dentro de los 2 días la entidad me dice, oye, te falta esto, y en el documento tal que has presentado hay este error, corrígelo. Y me da un plazo de hasta 4 días como máximo para que yo subsane. Yo subsano y luego de haber subsanado hay 2 días hábiles más para suscribir el contrato. Y cuidado con esto de la suscripción del contrato, porque también he visto casos de que algunos proveedores, luego de haber subsanado, ¿no? Presentaron sus documentos, la entidad los observó, el proveedor subsanó, y una vez que ha subsanado, nace la obligación a suscribir el contrato dentro de los 2 días siguientes. Y algunos proveedores están esperando que la entidad los llame, ¿no? O que les diga, oye, ven a firmar el contrato, o que les envíen el contrato. La norma señala que es obligación de las partes de suscribir el contrato. Entonces, si yo ya presenté mis documentos para la subsanación, ¿no? Yo tengo 2 días, o si los presenté completos, ¿sabes? Si los presento completos y no hubo observaciones, a los 2 días tengo que suscribir el contrato. Entonces, yo tengo que preocuparme y máximo al segundo día tengo que ir a la entidad pública y decir, señores, vengo a firmar el contrato y voy con una carta. Porque he visto casos, ¿no? Que les han quitado la buena pro, las entidades públicas, porque no han ido a suscribir el contrato, ¿no? Y el proveedor que dice, no, es que a mí no me han llamado, no me han mandado ningún correo, o de repente alguien fue, yo he ido, pero no me han querido atender, ¿no? Pero ¿cómo pruebas que has ido, no? Tienes que tener una carta, un documento, algo que pruebe que tú has ido, ¿no? A suscribir el contrato y que la entidad no te ha permitido suscribir el contrato. Repito, he visto casos en que la entidad, ¿no? Pasan los 2 días y al tercer día publican pérdida de la buena pro, el proveedor no vino a firmar el contrato. Así que cuidado con eso. Pues sabemos lamentablemente que hay funcionarios que son un poco mañosos en ese sentido. Los supuestos de no suscripción del contrato, que fueron modificados el 7 de octubre del 2022 con el Decreto Supremo 234. Si la entidad no cumple con personal el contrato dentro de los plazos establecidos, el postor ganador de la buena pro puede requerirle dándole un plazo de 5 días hábiles para que suscriba el contrato. Vencido este plazo y la entidad no perfila el contrato, el postor ganador de la buena pro tiene la facultad, o sea, no es una obligación, puede dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro, con lo cual deja de estar obligado a la suscripción del contrato, ¿no? Esto para salvar responsabilidad. En este supuesto, la entidad no puede convocar el mismo objeto contractual en el ejercicio bajo responsabilidad. En cambio, en el caso del postor, si el postor no perfecciona el contrato dentro del plazo estimado o no presenta los documentos dentro de los plazos que hemos señalado, no pierde automáticamente la buena pro, o sea, pierde la buena pro. Luego del consentimiento de la pérdida de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones, de entre los 2 días hábiles siguientes, requiere al postor que ocupó el segundo lugar que presente los documentos para proporcionar el contrato. Si el que estaba en segundo lugar, si este que estaba en segundo lugar no presentaba los documentos, la norma sería que se declarara desierto, pero ahora se cambió la normativa a partir de octubre, ¿no? Y señala que cuando este segundo postor tampoco suscribe el contrato, ¿no? El órgano encargado de las contrataciones devuelve los documentos al comité de selección o a quien ha conducido el proceso para que califique a otros postores, ¿no? Para ver, pues, que si es que hay alguien que logre suscribir el contrato. En el caso de bienes y servicios, 2 postores, ¿no? Y en el caso de consultoría y ejecución de obras, hasta 4 postores se sigue este procedimiento, ¿no? O sea, por eso que la normativa señala que se califican en el caso de bienes y servicios a 2 y en el caso de consultoría y ejecución de obras hasta 4. Obligaciones de las partes. Luego de suscrito el contrato, ¿no? Las partes deben cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato. El contratista debe entregar o suministrar los bienes o prestar el servicio o ejecutar la obra y en cambio la entidad tiene que emitir la conformidad y proceder al pago de las prestaciones recibidas. La fase de ejecución del contrato se inicia con el perfeccionamiento del contrato y culmina con la conformidad del área usuaria y el pago correspondiente. De la conformidad y el pago.
La conformidad para el caso de bienes y servicios se emite en un plazo máximo de 7 días de producida la recepción. O sea, se entregan los bienes o servicios y la entidad tiene 7 días calendarios, perdón, para emitir la conformidad, salvo que se requiere efectuar pruebas. O sea, si a los bienes o servicios que están entregando hay que hacerles algunas pruebas, ¿no? O si se trata de consultorías, este plazo se puede extender hasta máximo 15 días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad. O sea, si se excede de estos plazos, de los 7 días o 15 días, hay responsabilidad por su caso. En el caso que existan observaciones, la entidad comunica al contratista estas observaciones, indicando cuáles son y otorgando un plazo para subsanar no menor a 2 ni mayor a 8 días. En caso que sean complejas o sofisticadas estas subsanaciones o que sean consultorías, este plazo puede ser entre 5 y 15 días. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades. Quiere decir que si no se subsanan, se van a aplicar penalidades. La entidad debe de pagar la contraprestación pactadas a favor del contratista dentro de los 10 días calendarios siguientes a la conformidad. O sea, con esto, ¿qué debemos entender? Que el procedimiento del pago, ¿no? Porque antes del pago tiene que haber la conformidad, está regulado. Entonces nos dicen que en teoría 7 días para la conformidad, ¿no? Y 10 días para el pago, salvo que se trate de pruebas o que se trate de consultorías que se puede extender más los plazos. Pero esto nos puede garantizar a nosotros que en un contrato con una entidad pública, ¿no? El pago se puede dar pues entre unos 17 o 20 días o 25 días, ¿no? Como máximo, ¿no? Que debería ser. Evidentemente a veces esto no ocurre, pero como esto señala que es bajo responsabilidad, en ambos casos, para emitir la conformidad y para el pago bajo responsabilidad, tenemos un argumento para presionar a la entidad pública para que se emita la conformidad y para que se proceda al pago correspondiente. En la ejecución del contrato, ¿no? Pueden presentarse algunas modificaciones al contrato. Entre estas modificaciones están previstas las prestaciones adicionales o la reducción de prestaciones. Las prestaciones adicionales y la reducción de prestaciones tienen un tope y en ambos casos es 25%. O sea, una entidad pública, y cuidado con esta palabra, puede ordenar, la entidad pública puede ordenar prestaciones adicionales hasta por el 25% y puede ordenar reducción de prestaciones hasta por el 25%. Mayor a estos límites no procede, pues la norma es clara, dice: entidad pública, tú puedes ordenar o disponer prestaciones adicionales hasta el 25% y puedes reducir prestaciones hasta el 25%. Fuera de estos plazos se pueden cuestionar, ¿no? Las prestaciones adicionales, acá hay que tener claro este concepto porque algunas entidades públicas la utilizan un poco mal, ¿no? En lugar de prestaciones, lo que están haciendo son ampliaciones de plazos del contrato. Es un aumento de prestaciones. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy contratando la provisión de alimentos para 100 comedores, ¿no? Pero en el transcurso del año, por todo un año, ¿no? Y en el transcurso del año, ¿no? Vienen y se incorporan 5 comedores más. Pero ya no son 100, sino son 5 comedores que hay que atender. Entonces, la finalidad de la contratación era atender, ¿no? al programa de compensación alimentaria de los comedores del municipio, tal. Entonces, como hay 5 comedores más, ¿no? La entidad puede disponer, ¿no? Prestaciones adicionales con el contratista para que atienda a esos 5 comedores más que se han incorporado, ¿no? O puede suceder que en un contrato de vigilancia, por ejemplo, ¿no? Se incorpore un nuevo local que hay que atender. Igual, se requieren más vigilantes para este nuevo local, ¿no? que hay que atender. O que para mejorar el servicio de vigilancia, ¿no? Se requiera, pues, contar con una cámara de vigilancia, ¿no? Entonces, esa cámara de vigilancia adicional para ese servicio de vigilancia también puede ser una prestación adicional. Por eso es un aumento de prestaciones. Tiene una naturaleza excepcional para lograr la finalidad del contrato. ¿Cuál es la finalidad del contrato en el caso de vigilancia?
¿no? Garantizar, ¿no? Los bienes, ¿no? de la entidad pública, el patrimonio y la vida de las personas, ¿no? Entonces, si se requiere más vigilantes o se requiere más equipamiento, se pueden contratar prestaciones adicionales. El área usuaria debe sustentar la necesidad de estas prestaciones adicionales y se requiere de la emisión de una resolución emitida por el titular de la entidad o por el funcionario al que se le haya delegado esta facultad. El límite, hemos dicho que es el 25% del monto del contrato original. Se requiere contar con la asignación presupuestal correspondiente y se debe aumentar el monto de las garantías. Cuando se firmó el contrato, el contratista otorgó una garantía, ¿no? Del 10% de fiel cumplimiento. Si hay prestaciones adicionales, ¿no? Y por ese monto adicional también tiene que aumentarse las garantías. El costo se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien, los términos de referencia del servicio en general o contaduría y de las condiciones y precios pactados en el contrato, en defecto por acuerdo de las partes, ¿no? Por ejemplo, en el caso que les decía yo, que se requiere una cámara de vigilancia que no estaba en el contrato ni las bases, pero ahora se requiere. Entonces, el precio de esa cámara que se está solicitando es por acuerdo de las partes. Pero ¿qué es lo que se está haciendo? Y en mi opinión, ¿no? No está bien, ¿no? Y he revisado opiniones del OCE y hay una opinión última que es media confusa por ahí, que la discutí inclusive con un funcionario del OCE, ¿no? Que algunas entidades públicas tienen un contrato, por ejemplo, de vigilancia, ¿no? Y saben que el contrato se les acaba en diciembre. Si ellos saben que el contrato se les acaba en diciembre, desde septiembre tienen que haber estado convocando su proceso, pero están esperando a diciembre para convocar el proceso. Entonces, en primer lugar, es negligencia, ¿no? Entonces, como ya están en diciembre y en diciembre recién convocan el proceso, ¿no? O ni siquiera lo convocan, ¿no? Antes de convocar, ¿no? Quieren hacer una prestación adicional del 25% a ese contrato, antes que culmine el contrato. Entonces, eso no es prestaciones adicionales porque no es un aumento de prestaciones, sino es una ampliación de prestaciones de lo que ya existía. Cuando habla de aumento, acá hay una opinión del OCE que señala que son distintas, diferentes, ¿no? En ese caso, la entidad lo que tuvo que haber hecho, lo correcto es lanzar su proceso antes y hacer una contratación complementaria. Eso sí procede, pero no una prestación adicional. ¿Por qué? Porque cuando habla de prestaciones adicionales, dice bien claro, tiene una naturaleza adicional para lograr la finalidad del contrato. Entonces, si yo tengo un contrato de vigilancia, ¿no? Por 12 meses, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de ese contrato de vigilancia? Garantizar los bienes de la entidad pública, ¿no? Los bienes patrimoniales y la salud de las personas, la integridad de las personas durante 12 meses. Esa es la finalidad del contrato. Entonces, la finalidad culmina en los 12 meses. Entonces, si la finalidad ya culmina, entonces, ¿para qué yo voy a querer prestaciones adicionales si ya culminó la finalidad del contrato o ya va a culminar, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Ahí hay un poco un error que, repito, en mi opinión, no está, algunas entidades lo están usando mal, este concepto de las prestaciones adicionales. Ahora, la reducción de prestaciones es lo mismo, pero al revés, ¿no? Es una disminución de prestaciones originalmente pactadas. En el caso de los comedores, por ejemplo, teníamos 100 comedores y ahora ya no hay 100, sino hay 90. Entonces, disminuyo el 10% del monto del contrato. O teníamos 5 locales que atender en el servicio de vigilancia y hay un local menos, ¿no? Disminuyo los vigilantes de ese local. El límite, 25% del monto del contrato original. Y el contratista puede solicitar disminuir las garantías cuando ocurra esta reducción de prestaciones. Otro supuesto de modificación del contrato son las ampliaciones de plazo. Y estas ampliaciones de plazos proceden cuando se aprueba un adicional, ¿no? Cuando se ha aprobado esta prestación adicional que hemos hablado anteriormente, y esta prestación adicional, ¿no? Afecta al plazo de entrega o al plazo de ejecución del contrato, el contratista puede solicitar la ampliación de plazo, ¿no? Por ejemplo, están pidiendo, se ha contratado la confección de 1000 uniformes, ¿no? Pero ahora ya quieren 100 uniformes más. Entonces, confeccionar 100 uniformes más me va a demorar unos 4, 5 o 10 días más. Entonces,
Si esa ampliación, si esa adicional impacta al plazo de entrega, el contratista puede solicitar una ampliación de plazo. O también el contratista puede solicitar ampliación de plazo por atrasos y o paralizaciones no imputables al contratista ajenas a su voluntad, debidamente comprobadas y que modifiquen el plazo contractual, ¿no? Por ejemplo, en la época de pandemia, la pandemia ocasionó varias ampliaciones de plazo o suspensiones de plazo. Una huelga, las huelgas que hemos tenido también, ¿no? Hubo problemas de transportes, también ocasionaron pues el retraso de las entregas. Entonces los contratistas han tenido la posibilidad de solicitar a la entidad pública que amplíen el plazo de ejecución del contrato por causas no atribuibles a ellos, ¿no? Ahora, cuidado con estas ampliaciones de plazos porque las entidades públicas generalmente, pues en el área legal es donde se verifica estas ampliaciones de plazos y hay muchos proveedores que presentan una solicitud de ampliación de plazo, pues así, casi sin ningún sustento, ¿no? Y cuando llega al área legal, el área legal no las aprueba, ¿no? El contratista debe solicitar la ampliación de plazo dentro de los 7 días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación de la adicional, si es que es por causa de que la adicional está afectando el plazo de entrega, o de finalizado el hecho que genera el atraso. Entonces, miren, dice 7 días hábiles siguientes de finalizado el hecho generador de atraso. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer acá? Tengo que identificar el hecho generador del atraso, ¿no? Tengo que justificar este hecho generador del atraso, ¿no? Debidamente sustentado, y tengo que conocer su inicio y su final. Tengo que tener el sustento de ese hecho generador. Por ejemplo, una huelga, medios periodísticos, ¿no? Informes, recortes de periódicos, no sé, o un decreto supremo por ahí que sale y dice, huelga por tal, se amplían los plazos, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi hecho generador? La huelga. ¿Cómo lo acredito? Con el recorte del periódico, huelga en el transporte de tal fecha a tal fecha. ¿Cuándo inició? ¿Cuándo culminó? Para que cuando culmine el hecho generador del atraso, yo tengo mis 7 días hábiles para presentar mi solicitud de ampliación de plazo. Por eso que hay que tener mucho cuidado con estas solicitudes de ampliación de plazo, porque muchas entidades públicas las declaran improcedentes. La entidad resuelve y notifica su decisión en 10 días hábiles computados del día siguiente de su presentación. Si la entidad no se pronuncia, ¿no? En estos 10 días hábiles, el contratista tiene por aprobada la ampliación de plazo solicitada bajo responsabilidad del titular de la entidad. La entidad amplía el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal. Esta ampliación de plazos puede ocasionar el reconocimiento de gastos generales debidamente acreditados. Cuidado con esta palabra, debidamente acreditados. En caso de consultorías de obras, debe pagarse al contratista gastos generales variables, el costo directo, además de la utilidad. Las controversias que surjan por estas ampliaciones de plazo pueden ser sometidas a conciliación y o arbitraje dentro de los 30 días hábiles posteriores a notificada la decisión. Les había hablado de las contrataciones complementarias, que era lo que tendría que hacer una entidad pública cuando se trata de suministros periódicos o prestaciones periódicas, ¿no? En el caso de vigilancia, complementación alimentaria, donde todos los meses se recibe la prestación, ¿no? La entidad tiene que convocar el proceso con la diligencia debida 2 o 3 meses antes de que culmine el contrato, ¿no? Una vez que convoca el proceso, está habilitada a hacer una contratación complementaria. Las prestaciones adicionales se dan en la ejecución del contrato, o sea, mientras el contrato esté vigente. Las contrataciones complementarias se dan una vez finalizado el contrato. La contratación complementaria es considerado un nuevo contrato. La prestación adicional es una adenda al contrato. Una prestación adicional es una adenda, es una extensión al contrato que ya existe. La contratación complementaria es un nuevo contrato. Se puede dar dentro de los 3 meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución del contrato, solo para el caso de bienes y servicios en general, por única vez y mientras culmine el procedimiento de selección convocado. O sea, quiere decir que tiene que haberse convocado el procedimiento de selección, o sea, mientras culmine, salvo que se agote la necesidad, ¿no? O sea, si ya no va a haber proceso y se requiera una contratación,
no se requiere que se haya convocado a proceso. El límite es de 30%, la prestación adicional 25%, contratación complementaria 30% del contrato original. Con el mismo contratista por los mismos bienes y servicios, se mantiene la misma conversión, preservando las condiciones que dieron lugar a la adquisición o a la contratación original. No procede en el caso de ejecución ni consultorías de obras ni en las contrataciones directas. No hay contratación complementaria en las contrataciones directas. En la ejecución del contrato pueden también presentarse penalidades y hay que tener cuidado porque lo que un proveedor quiere, ¿no? Es pues que la contratación sea exitosa. Pero si nosotros tenemos un contrato y en ese contrato nos están aplicando penalidades, ¿no? Mi margen de utilidad que yo había previsto, ¿no? Puede disminuir, ¿no? Entonces no es conveniente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y las bases establecen este tipo de penalidades. La entidad dice aplicará las penalidades previstas en los documentos del procedimiento de selección. O sea, estas penalidades tienen que estar en los documentos del procedimiento de selección. Además de la penalidad por mora, puede incluir otras penalidades. Entonces acá puede haber dos tipos de penalidades. Por mora, que es por retrasos, u otras penalidades distintas a las de mora. Estas dos penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato. Puede ser el caso del ítem que debió ejecutarse. Entonces, en un contrato puede suceder que una entidad pública aplique 10% de penalidad por mora y 10% por otras penalidades. Entonces tenemos 20% y ese contrato, si el margen de utilidad era 15%, ya estoy perdiendo plata. Pero no solamente eso, porque la norma señala que si se acumula el monto máximo de penalidad, la entidad puede resolver el contrato. Y si resuelve el contrato, ejecuta la garantía. O sea, la garantía de cumplimiento del 10% se ejecuta. O sea, pierdo 10% por penalidad por mora, pierdo 10% por penalidad de otras penalidades, me ejecutan el contrato, pero me resuelven el contrato, me ejecutan la garantía, pierdo la garantía, y aparte informan al Tribunal de Contratación del Estado para el inicio del procedimiento sancionador por haber ocasionado que me resuelva el contrato. O sea, me puede inhabilitar. Pierdo 30%, 10 de mora, 10 de otras penalidades, 10 de ejecución del contrato, y me sancionan por haber ocasionado que me resuelva el contrato. Por eso, cuando hemos hablado del seminario, cómo analizar las bases del procedimiento de selección, ¿no? Revisen bien el capítulo 3 de la sesión específica, donde están las condiciones de la contratación y se establecen las penalidades por mora, otras penalidades, para saber que en la ejecución del contrato la entidad me puede aplicar penalidades, ¿no? ¿Qué tipo de penalidades me pueden aplicar? Y estar preparados para que esto no ocurra. O, en todo caso, poderlas discutir, ¿no? Porque también algunas penalidades, algunas entidades aplican estas penalidades de manera indebida. La penalidad por mora está establecida mediante una fórmula, ¿no? Que la estamos viendo en pantalla y que vamos a avanzar un poco rápido porque nos gana el tiempo, ¿no? Hay una fórmula para calcular esta penalidad por mora en función al monto vigente del contrato y a un factor, ¿no? Que puede ser 0.25 o 0.15 multiplicado por el plazo vigente en días. Y cuando se trata de otras penalidades, estas otras penalidades deben estar previstas en las bases, tienen que establecerse, tienen que ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Debe incluirse los supuestos de aplicación de penalidad, o sea, ¿por qué deben aplicar penalidad? Por ejemplo, porque el vigilante no tiene el uniforme, porque el vigilante no lleva el carnet, porque se presentó un vigilante fuera del horario establecido, ¿no? O sea, tiene que estar claramente cuáles son los supuestos a penalizar. Tiene que estar cómo se va a calcular esa penalidad y tiene que establecerse en las bases cómo se va a verificar el supuesto a penalizar. Entonces, porque el vigilante no tiene el carnet, se va a penalizar con 0.10% de la UIT y se va a verificar con el informe o el acta de verificación suscrito por el supervisor del servicio y el supervisor de la entidad, ¿no? O sea, tiene que estar claramente cómo se va a verificar, qué se va a penalizar, ¿no? Qué situación, qué hecho, cómo se va a identificar ese hecho y cómo se va a calcular esa penalidad. Y esas penalidades aparte tienen que ser objetivas, no pueden ser subjetivas, razonables, congruentes y proporcionales. Algo subjetivo sería, por ejemplo,
porque se entregó un producto defectuoso, pero ¿qué cosa es defectuoso, no? El defectuoso es muy subjetivo, o sea, tiene que decir pues claramente a qué se refieren con defectuoso, ¿no? Tiene que ser objetiva el hecho a penalizar. Resolución del contrato, o sea, un contrato puede ser resuelto. ¿En qué casos puede ser resuelto un contrato? Cualquiera de las partes, el contratista o la entidad pública, pueden resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato. ¿No? Por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes. Caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? Por ejemplo, un terremoto, pues, ¿no? Un terremoto y se necesitaba hacer unas losas, ¿no? Pero ahora por ese terremoto ya desapareció el terreno, ya no se puede trabajar, ¿no? Entonces se ve imposibilitado de continuar con el contrato, ¿no? Un caso fortuito, fuerza mayor, la pandemia del COVID también fue un caso fortuito, fuerza mayor, que determinó mucha resolución del contrato, ¿no? Porque por el tiempo, por los presupuestos que se incrementaron, ¿no? Entonces fueron hechos sobrevinientes al personal del contrato que no sean imputables a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato también, ¿no? Por ejemplo, que se haya que la entidad pues tenga de repente problemas de trámite de alguna licencia, ¿no? De autorización para una construcción, ¿no? Es un hecho que ha ocurrido después del perfeccionamiento del contrato, ¿no? Una ley que impide por ahí un trámite, ¿no? Por ejemplo, cuando se logra la tercerización, ¿no? En el caso de la entidad pública puede resolver el contrato por incumplimiento injustificado del contratista de sus obligaciones contractuales, legales o reglamentarias previo requerimiento. También puede la entidad resolver el contrato cuando el contratista haya acumulado el monto máximo por penalidad por mora, 10%, o por otras penalidades, 10%, o por paralización o reducción injustificada de ejecución de prestación previo requerimiento. Son los supuestos en que la entidad puede resolver el contrato. Y el contratista puede resolver el contrato por incumplimiento injustificado del pago o incumplimiento injustificado de otras obligaciones esenciales de la entidad. Hay que tener cuidado con esta palabra esenciales. El contratista, para resolver el contrato, tiene que identificar, ¿no?, las obligaciones esenciales de la entidad. O sea, no es cualquier obligación, sino las esenciales que tengan como finalidad que se ejecute la prestación, ¿no? O sea, no es cualquier obligación de la entidad y tienen que estar previstas o en las bases o en el contrato, ¿no? O sea, en las bases tiene que decir, no, la entidad se encuentra obligada a esto, ¿no? A, B, C, D. Pero si una de esas obligaciones, ¿no?, la entidad no la está cumpliendo, el contratista puede resolver el contrato, pero no se pueden inventar obligaciones, ¿no? Cuidado que acá, en el caso del contratista, sí, el tema es claro porque señala obligaciones esenciales de la entidad. En el caso de la entidad, sí, solamente dice incumplimiento injustificado de sus obligaciones. O sea, no dice esenciales, sino obligaciones contractuales, legales o reglamentarias. ¿Okay? Estos son los supuestos de resolución del contrato. Para resolver el contrato, el procedimiento para resolver el contrato por incumplimiento de alguna de las partes, o sea, de la entidad o del contratista, si la entidad o el contratista quiere resolver el contrato por incumplimiento de su otra parte, no tienen que enviarle una carta notarial bajo apercibimiento de resolver el contrato. Señor contratista tal, le informamos que usted no está cumpliendo esta obligación, ¿no? Le damos un plazo de 5 días para que subsane y de no subsanar vamos a resolver el contrato. Tiene que señalar bajo apercibimiento del contrato. O el contratista a la entidad, señores, entidad pública, ustedes tenían 7 días para emitir la conformidad, estamos en el día 8º y no han emitido la conformidad, le damos un plazo de 2 días hábiles para que emita la conformidad. Si no emite la conformidad, vamos a resolver el contrato. Si la entidad no emite la conformidad o si el contratista no subsana el incumplimiento que le ha sido percibido, no se puede resolver el contrato.
a través de una segunda carta notarial. ¿Ok? Si hay una resolución del contrato, se puede resolver las controversias por resolución del contrato en conciliación o arbitraje de entre los 30 días hábiles siguientes. En algunos casos, la entidad puede resolver el contrato sin apercibimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando se han acumulado el máximo de penalidad o por un incumplimiento que no puede ser revertido. O sea, si el incumplimiento ya no puede ser revertido, la entidad ya no envía las dos cartas notariales, sino una sola carta notarial resolviendo el contrato. O si se ha acumulado el monto máximo de penalidades también. Efectos de la resolución del contrato: la entidad ejecuta la garantía. O sea, si la entidad resuelve el contrato, va a ejecutar la garantía, lo que le decía yo, ¿no? Ejecuta la garantía de cumplimiento. Y además puede pedir una indemnización por daños. El contratista puede solicitar una indemnización por daños también si el contratista es el que resuelve el contrato. El contrato también puede ser declarado nulo. ¿En qué supuestos se puede declarar nulo un contrato? Cuando ha sido suscrito contraviniendo el artículo 11 de la ley. O sea, cuando se ha suscrito el contrato y el contratista ha estado en un supuesto de impedimento. En este caso, cuando se declara nulo un contrato, la entidad no está obligada a pagar si es que se han efectuado prestaciones. Cuando se ha suscrito el contrato transgrediendo el principio de presunción de veracidad, ya sea en la propuesta o en la suscripción del contrato. O en la suscripción del contrato también. Cuando se ha suscrito el contrato existiendo un recurso de apelación en trámite. O sea, se presentó un recurso de apelación, no está en trámite, pero la entidad y el contratista suscribieron el contrato a pesar de ello. Ese contrato es nulo. En las contrataciones directas sin cumplir las condiciones, o cuando se ha pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer algún pago o beneficio indebido, también se declara nulo el contrato. O cuando existe una contratación sin procedimiento de selección correspondiente, también ese contrato puede ser declarado nulo. Antes de declarar la nulidad del contrato, ¿no? La entidad tiene que notificarle al contratista la existencia del vicio de nulidad para que el contratista en un plazo máximo de 5 días se pronuncie respecto a este vicio. Con la notificación, recibido el descargo, la entidad decide si declara nulo el contrato. Si decide declarar nulo el contrato, remite al contratista una carta notarial con copia fedateada del documento que declara la nulidad. El contratista puede someter a controversia la nulidad del contrato dentro de los 30 días hábiles siguientes de notificado solamente a arbitraje, si el contratista no está conforme. Ahora, cuando se resuelve un contrato o cuando se declara nulo un contrato, ¿qué pasa con las prestaciones pendientes? ¿No? La normativa ha previsto que la entidad determina el precio, condiciones y disponibilidad presupuestal de las prestaciones pendientes, ¿no? O sea, había que hacer una obra, por ejemplo, de 5 millones de soles, ¿no? Y se avanzó solamente 2 millones de soles y quedaron partes que no se hicieron de la obra y se declaró nulo o resuelto un contrato. Entonces, la entidad no cuantifica eso, determina qué es lo que queda por hacer, ¿no? Y la disponibilidad presupuestal, invita a los postores que participaron en el procedimiento de selección para que manifiesten su interés de ejecutar esas prestaciones pendientes. Entre los 5 días, los postores señalan si aceptan o no aceptan. Si se presentan más de un postor que dice que puede ejecutar esas prestaciones, la entidad contrata con el postor que ocupó la mejor posición en el orden de prelación. La calificación en el caso de bienes, servicios y obras. Y para el perfeccionamiento del contrato se deben cumplir las condiciones, requisitos, formalidades exigidas, ¿no? O sea, igual, el contrato tiene que cumplir con los requisitos de las bases. Bien, entonces, como les había dicho,
la exposición ha estado casi dirigida básicamente a lo que es bienes y servicios, ¿no? Porque tenemos poco tiempo y hay temas que no hemos podido tratar, ¿no? Como son, por ejemplo, las garantías, ¿no? La garantía de cumplimiento, las garantías de adelantos, ¿no? La cesión de posición contractual, los adelantos que pueden dar las entidades, en qué casos hay adelanto o no, qué ocurre con la culminación del contrato, la subcontratación y el caso de obras, ¿no? Lamentablemente, por el poco tiempo que tenemos, no hemos podido tocar esos temas, pero hemos intentado, ¿no?, compartir con ustedes los temas más resaltantes que suelen suceder, ¿no?, en la ejecución de contratos para el caso de bienes y servicios. Recomendaciones finales. Revise detenidamente la documentación solicitada para la suscripción del contrato, que no les ocurra lo que le ha pasado a algunos que se preparan solamente para presentar la oferta, pero se olvidan de revisar los documentos que tienen que presentar para la suscripción del contrato y luego tienen problemas para suscribir el contrato. Revise bien el capítulo 3, las características y condiciones de la prestación, los plazos entregables, pólizas, el personal, penalidades, qué nos están pidiendo en el capítulo 3 para la ejecución del contrato, para que no tengamos problemas en la ejecución del contrato, recordando que pueden haber penalidades, que puede haber una resolución del contrato, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Las bases tienen la información de cómo se va a ejecutar la prestación, de qué penalidades se van a aplicar. Y si algo no está claro, hay que consultar y observar. Revise la proforma del contrato. En la base del procedimiento de selección está la proforma del contrato. Revísela, analícela, para que vea qué es lo que va a firmar usted luego de que ha obtenido la buena pro. Revise la ley, el reglamento, las bases, estándar, procedimientos, opiniones del OCE y resolución del tribunal, ¿no? Y solicite el apoyo de profesionales, de especialistas con experiencia. Como ven, es bastante complejo este tema de la ejecución del contrato, ¿no? Desde la suscripción, que puede tener complicaciones como no lograr suscribir el contrato, lo que puede terminar pues un procedimiento sancionador, o como que si yo suscribo el contrato, en la ejecución del contrato pueden haber dificultades pues con la conformidad, con el pago, con las penalidades, con los adicionales, con las ampliaciones de plazo, con una nulidad del contrato, con una resolución del contrato, ¿no? Entonces hay que estar preparado para todo esto. En pantalla, el modelo de certificado digital que van a tener acceso a los que nos están siguiendo por GoToWebinar. Este es el modelo de certificado que van a recibir mañana los que están siguiéndonos por GoToWebinar. Y este es un modelo de los certificados que emitimos nosotros, que son opcionales. El que desea este certificado puede solicitarlo. Mañana a los que están por GoToWebinar les llega un correo también con las indicaciones para solicitarlo. Pueden solicitar un certificado por cada webinar al que participen, o los que han seguido o están siguiendo los 12 temas principales, un solo certificado por los 12 temas principales, o los que siguen los 12 temas principales y 8 complementarios de los 12 que vamos a dictar, pueden pedir un certificado válido por 120 horas lectivas con el título de Diploma Contrataciones Exitosas con el Estado 2023 con enfoque anticorrupción. Nuestros certificados son opcionales. Pueden pedir más información a webinar@comprasestatales si requieren, ¿no? Y recordándoles que nosotros tenemos un servicio de asesoría integral denominado Visita Fácil, que se brinda a nuestros clientes por un pago fijo al mes. Los clientes que contratan este servicio pagan todos los meses una misma cantidad, una tarifa que se establece a cada cliente, ¿no? Y que parte de este servicio también incluye la ejecución del contrato, ¿no? Este servicio incluye desde el envío de información del SEACE a cada cliente, que es lo que sale en el SEACE todos los días, el análisis de las bases, las consultas, observaciones, la asesoría en la elaboración de la oferta, los recursos impugnativos, la suscripción del contrato y también la ejecución del contrato, ¿no? Las penalidades, ampliaciones adicionales. O sea, los clientes que contratan este servicio por un pago al mes, ¿no?, están recibiendo la asesoría permanente en todo el proceso de contratación, ¿no? Sin límites, ¿no? Un cliente puede tener, pues, un mes 2 procesos, 5 contratos, ¿no? En el siguiente mes tiene 5 procesos, un solo contrato. En el siguiente mes de repente no tiene ningún proceso, pero cobramos todos los meses un monto fijo
y el cliente recibe la asesoría permanente, oportuna, ¿no? En todo el proceso de contratación pública a los que participen, ¿no? La página web de compras estatales de nuestra asociación, en la que publicamos noticias y opiniones relacionadas con las compras públicas y actos de corrupción en este sector. La información del servicio que les he hablado de Licita Fácil, alguien que quiera conocer más de ese servicio, encuentra acá la información. En esta dirección, licitafacil.pe/webinar, se publica la información de los seminarios cada semana. Hoy día a las 11 cambia con la información del seminario de la próxima semana, que es Estrategias para una contratación exitosa. Están todos cordialmente invitados. Mi correo personal, el correo de denuncias, alguien que tenga información de alguna irregularidad nos la envía para analizar y de ser el caso la publicamos en nuestro portal. Si comprobamos que efectivamente hay algún proceso con irregularidades, la publicamos en nuestro portal. Mi teléfono personal con WhatsApp para aquellos que quieran comunicarse conmigo y el acceso a nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en YouTube, en LinkedIn, en SlideShare, en Instagram y en TikTok. Estamos en todas las redes sociales, ¿no? Solicitándoles por favor que compartan las invitaciones que ustedes reciben con sus contactos. De esta manera nos ayudan a llegar a más personas, ¿no? Para mejorar pues estos procesos de contratación pública en nuestro país. Con esto cerramos la transmisión. Para los que nos siguen por Facebook Live, YouTube Live y LinkedIn, dándoles las gracias y recomendándoles que en los siguientes seminarios nos sigan a través de la plataforma oficial de GoToWebinar. Gracias a ustedes. Nos quedamos con los que están en GoToWebinar para la sesión de preguntas. Permítame hacer algunos ajustes a mis sistemas para pasar a la sesión de preguntas. Tengo que abrir el módulo de preguntas. Tenemos 130 personas conectadas a esta. Eddie Leonardo pregunta, ¿qué es la legalización consular? ¿Cómo la obtienen o qué trámite realizan? Bueno, eso está establecido pues en las bases, ¿no? Si ustedes revisan las bases del procedimiento de selección, señala que los documentos que provienen del extranjero, ¿no? Para la ejecución del contrato, tienen que estar acompañados de la legalización consular. O sea, se lleva ese documento al consulado del país de origen y ese documento viene acá al Perú y tiene que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se refrende ese documento, ¿no? Es un trámite que se realiza en el consulado del país de origen y en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el ejemplo que puso de su cliente que ganó luego de que el ganador no legalizó en la Cancillería el diploma, a pesar de que se le dio 4 días hábiles, ¿qué pasó? Repito, ¿no? Lo que pasa que ¿qué ocurrió? Que el postor ganador de la Buena Pro presenta los documentos para suscribir el contrato y no presentó un diploma de capacitación que les estaban solicitando, ¿no? O sea, al octavo día presenta todo y no presenta el diploma. En la subsanación presenta el diploma, pero ese diploma provenía del extranjero, era un diploma de un curso de capacitación que se había seguido en México. Entonces, ese diploma, según la nota que está en las bases del procedimiento de selección, al final del numeral 2.3, señala que todos los documentos provenientes del extranjero deben contar con legalización. Ese diploma que presentó en la subsanación no estaba legalizado. Por eso que la entidad determinó la pérdida de la Buena Pro y el tribunal, cuando se fue en apelación, porque el postor reclamó y dijo, oye, pero en ningún lugar de las bases dice que tiene que estar legalizado. Las bases sí dicen, ¿no? Y también dijo, no, pero cuando yo presenté los documentos no me dijeron que tenía que estar legalizado. Dije, cuando tú has presentado el documento, tú no presentaste el diploma y la entidad no sabía si el diploma era pues nacional o extranjero, ¿no? Entonces te hemos dicho, oye, te falta el diploma. Y cuando tú presentas el diploma, ya en el último día de subsanación, ese diploma viene de México, entonces tiene que estar legalizado. Ya no hay más plazos para subsanar. Si el postor perfeccionó el contrato cuidando sus intereses y la integración de bases, la entidad puede no aceptar las partes perfeccionadas.
Lucar, no entiendo la pregunta. Si el postor perfecciona el contrato cuidando sus intereses y la integración de bases, la entidad puede no aceptar las partes perfeccionadas. No entiendo a qué se refiere con las partes perfeccionadas. La responsabilidad del funcionario en mora de conformidad de servicio, ¿cómo se hace realidad? Cobrando intereses legales. Las entidades, no, claro, según la normativa, se puede solicitar el reconocimiento de intereses legales, pero los intereses legales son muy bajos, no es 3% anual casi. Prestaciones adicionales por ampliaciones de plazos pueden superar el 25%. No, las prestaciones adicionales no pueden superar el 25%. En el caso de obras, ¿no? Sí hay, me parece que es 15%, y si exceden el 15 tienen que ir a la Contraloría. Eso sí, no hemos tocado el tema de obras por eso. Es posible disponer en versión impresa de toda esta información muy importante. He visto que el OCE está preparando un... Sí, el OCE ha señalado, bueno, el PCM, el presidente del Consejo de Ministros, señaló ayer que están preparando una nueva ley de contratación del Estado porque está desfasada. Estamos dejando todo el extracto de la ley donde dice documento 5 de 5, todo el extracto de reglamento y las diapositivas también para que las puedan tener. Respecto a otras penalidades, ¿debe definirse el procedimiento de aplicación o simplemente describir quién informa la aplicación de penalidad? La norma no es muy clara ahí, ¿no? Dice que debe incluirse el procedimiento de verificación, ¿no? Y algunos dicen con informe del área usuaria, ¿no? O sea, para mí eso es vago, ¿no? El procedimiento de verificación con informe del área usuaria, pero o sea, debería pues solicitarse. Yo con mis clientes, por ejemplo, cuando vemos cosas así, hacemos más preguntas, ¿no? El procedimiento de verificación incluirá una notificación previa al contratista para que presente sus descargos, se hará firmar un acta al representante de la entidad, ¿no? Pedimos que ese procedimiento sea más claro. ¿Cuándo se da el consentimiento de resolución del contrato? Cuando pasan los 30 días hábiles y no se ha sometido a controversia. Si presento documentos para resumir el contrato al 6º día y no tengo ninguna observación de parte de la entidad, me tengo que acercar a la entidad al 8º día. Sí, claro, si tú presentas al 6º día, tienes 2 días y no hay observaciones, tienes 2 días para firmar el contrato, máximo. ¿Cómo se resuelve una orden de compra Perú Compras? No atendemos Perú Compras, Marcos, discúlpame. Luz Valer, en el caso de contratos se resuelva por incumplimiento de pago por parte de la entidad. ¿A quién se recurre para que se realice el pago teniendo en cuenta que el contratista solicita resolverse? Pues hacerlo vía conciliación o vía arbitraje. Milagros, mi representada tuvo un día de retraso y me cobraron de penalidad el 10%. ¿Es conforme eso? No te puedo decir, Milagros, si no conozco los términos del contrato, ¿no? Puede ser posible. Si el plazo de entrega era un día, por ejemplo, y tú te has demorado un día, puede hacer que la fórmula establezca que el monto sea 10%. En caso de adicionales aprobadas, ¿es necesario la ejecución de una adenda? Yo recomiendo que sí. Algunos lo hacen solamente con la resolución que aprueba el adicional, pero yo recomiendo siempre que haya una adenda, ¿no? La norma, hay una opinión del OCE que me parece que señala que es suficiente con una resolución, ¿no? Pero yo preferiría que haya una adenda porque a veces cuando presentamos los documentos para la experiencia del postor, nos dicen, oye, pero acá no hay adenda, ¿no? Y algunos no quieren aceptar la adenda. Yo recomiendo que se haga una adenda. A ver, no tengo más preguntas en el chat, no veo manos levantadas. ¿Qué sucede en caso que el contratista no llegue a firmar el contrato? Si el contratista no suscribe el contrato o no presenta los documentos dentro del plazo, pierde la buena pro. Y al perder la buena pro, informan al tribunal para el procedimiento sancionador correspondiente. ¿A qué se debe que los bancos y entidades financieras no quieren otorgar fianza de cumplimiento de adelantos cuando una licitación menciona saldo de obra, ya que para la firma del contrato es necesario la fianza de cumplimiento? No entiendo la pregunta y no sé, no sabría decirte por qué los bancos no otorgan esa fianza, ¿no? No puedo ayudarte ahí, Jaime. Milagros Espinosa, en la fórmula de penalidad indica plazo en días. ¿A qué se refiere a los días de la entrega? Claro, a los días de la entrega. ¿Cuántos días tenías tú para entregar? Raúl Villegas, buenas noches. ¿Tienes alguna pregunta? Raúl, buenas noches. No, no veo manos levantadas, no veo más preguntas en el chat. A ver, ¿alguna pregunta más? Diego Alejandro.
¿Qué sucede si tengo un contrato en 10 entregables mensuales por servicio y en un mes por incumplimiento del área usuaria incumple logística? No entiendo. A ver, tengo un contrato de 10 entregables mensuales por servicio y en un mes por incumplimiento del área usuaria incumple. ¿Quién incumple? Incumples tú. Si hay un incumplimiento del área usuaria, o sea, si tú para hacer tus entregables necesitas algo del área usuaria, ¿no? Y el área usuaria se está demorando, tú tienes que pedir ampliación de plazo, pues, porque hay un atraso no imputable a ti. El área usuaria no programó, claro, si el área usuaria no programó el servicio, tú tienes ahí que tú puedes presentar una solicitud de ampliación de plazo, porque hay un retraso que no te es imputable. O tienes que requerirle al área usuaria que programe el servicio. Ahora, el servicio me imagino que tiene que ejecutarse en un periodo determinado después que el área usuaria programa el servicio, ¿no? Mauro Collaches, buenas noches. Te escucho, Mauro. Buenas noches, Mauro. profesor. Sí, te escucho, Mauro. Bueno, es la primera vez que voy a participar en una licitación. Más bien quería saber si por una sola vez usted puede asesorar. Sí, claro, también. O sea, tenemos un servicio que se llama Licita Fácil, que son para clientes que todos los meses están participando, ¿no? Que es por un contrato fijo mensual. Pero eso no quiere decir que no veamos temas puntuales. Podemos ver temas puntuales. Me envía un correo o un mensaje al WhatsApp, me envía las bases del procedimiento de selección, analizamos sus casos y vemos cómo lo podemos ayudar. Ok, gracias. No, encantado. También vemos adicionales, ampliaciones de plazos, apelaciones, ¿no? O sea, las apelaciones tenemos un récord de casi 99% de casos que salen como nosotros hemos dicho que van a salir, ¿no? La semana pasada hemos tenido 2 apelaciones que han salido como habíamos dicho que iba a salir y también 2 sancionadores, ¿no? También vemos casos puntuales por si acaso, nos pueden escribir sin ningún problema. Si en un contrato se pactan otras penalidades, pero no el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto, el contrato no es nulo, Carlos, pero lo que sí, la entidad no va a poder aplicar penalidades. El hecho que no se haya puesto el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar no convierte el contrato en nulo, pero sí impide que la entidad pueda aplicar penalidad. Así, si a ti te van a aplicar alguna penalidad, la entidad no va a poder hacerlo. John Paulini. Y si lo hace, la puedes cuestionar y vas a ganar. En caso de exclusión de un contrato mediante entregables y existe un retraso por un entregable, la penalidad por mora se aplica sobre el monto del contrato o sobre el monto del entregable. Depende. Si en las bases de procedimiento de selección o en el contrato está establecido el tiempo que tenías tú para ese entregable y el monto que corresponde a ese entregable, se aplica la penalidad por ese entregable. Pero si no hay cómo conocer el plazo del entregable y el monto del entregable, no te van a poder aplicar la penalidad, ¿no? Por ese entregable. Solamente se aplicaría la penalidad si incumples el plazo total. Lucar, buenas noches. ¿Alguna pregunta? Lucar Cabanillas, buenas noches. No, levantó la mano, pero George Ramos, habilita tu micrófono, George. George, tu micrófono lo tienes apagado. George, ahora sí, George, te Hola, escucho. ¿me escucha? Sí, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Quería hacer una consulta. Yo estoy interesado en participar y bueno, he revisado el OCE y en algún momento he visto algún tipo de licitación en la cual yo podría participar. El detalle es que yo soy importador, yo importo las cosas que distribuyo. En este caso, licitaría en bienes, ¿no? Bienes y servicios. Mi pregunta es, lo que pasa es que yo a veces las entidades piden cantidades bien fuertes, ¿no? Y a veces uno no cuenta con el stock. Siempre uno necesita tener el stock, o sea, las cantidades en stock o hay algún procedimiento para poder, no sé, que nos den un tiempo para importarlas o algo así. Esa era mi pregunta.
Para tú poder decidir participar en un proceso, tienes que revisar las bases del procedimiento de selección. En las bases del procedimiento de selección tienen que estar establecidos los plazos y forma de entrega. Puede haber procesos donde diga, oye, la entrega se tiene que hacer en 15 días. Puede haber un proceso donde diga, la entrega se va a hacer cada 15 días, otro cada 30 días. O sea, no hay una respuesta exacta para tu pregunta, depende de las bases del procedimiento de selección. Ahora, supongamos que unas bases de un procedimiento de selección digan, eh, tienes que entregar en 15 días, y tú dices, oye, pero en 15 días yo no lo puedo tener porque mientras importo, mientras desaduano, me pasan 30 días o 45 días. Tú tienes la posibilidad de consultar esas bases. Entonces tú, si quieres participar en ese proceso, ¿no? Te inscribes y haces una pregunta. Señores, ustedes en las bases, en el plazo de entrega señala 15 días. Sin embargo, estos bienes son importados y para traerlos se requiere de más tiempo. Podrán modificar en lugar de 15 a 45 días y la entidad va a evaluar tu consulta y si lo cree conveniente puede modificar a 45 días, ¿no? Ahora, si no lo modifica, lamentablemente no te vas a poder presentar en ese proceso. Entiendo. Eh, claro, porque una vez leí unas bases y que decían que se entregan 15 días la mitad y después de 15 días otra mitad, ¿no? O sea, no podía, porque no lo tenía en stock Como te digo, has podido consultar, pues has podido consultar. De repente la entidad lo cambiaba. Ahora, si no lo cambia, ni modo, ahí sí, ¿no? Pero por lo menos se intenta, ¿no? Uno pregunta y puede hacer que se cambie, ¿no? claro, y otra cosa, no hay forma, digamos, o sea, las entidades no tienen un presupuesto o una proyección para los próximos años, o eso se da así nomás. Las entidades públicas informan a través del portal donde están los planes anuales de contrataciones, todo lo que van a contratar en el año. O sea, tendrías que ingresar al buscador de planes anuales para ver qué va a contratar una determinada entidad pública en todo el año, ¿no? Claro, como para, digamos, proyectarse, ¿no? Y Correcto. participar. Ujú. Ya Sí, presupuesto. Ya, así, perfecto. sí. Ya, Muchas Josh. gracias. Chao. A ver, Lucar dice, en una obra intervenida hay demora de la contratista en depositar el saldo adelanto directo según carta notarial de procedimiento. La demora es de 2 días. Por este hecho, la entidad puede resolver el contrato por esta demora. Lucar, como señalé, no hemos expuesto el tema de obras porque es bastante complejo. No tengo en mente una respuesta a tu pregunta. Tendría que revisar el reglamento. Si me envías un correo, ¿no? O un mensaje al WhatsApp, lo puedo ver mañana. Pero ahorita no tengo una respuesta para darte porque expliqué desde un principio que no vamos a hablar del tema de obras. Si ya firmé el contrato y no logro terminar con la implementación de mi taller para brindar el servicio de mantenimiento de vehículos, pueden anular mi contrato si no cumplo con el... Claro, claro, Obdulia, si tú firmas un contrato y el contrato establece unos plazos de ejecución, entre ellos el de implementación de tu taller, y tú incumples, la entidad puede resolver el contrato. Ahora, si este incumplimiento, este retraso, se está ocasionando por algunas causas no imputables a ti, tú tienes la posibilidad de presentar una ampliación de plazo, que es lo que hemos mencionado, ¿no? O sea, si tú consideras que este retraso no te es imputable, tú podrías solicitar a la entidad que te den más plazo, ¿no? Pero tienes que justificar que ese retraso no te es imputable. Si no, lamentablemente la entidad te va a resolver el contrato. En la contratación de un servicio, la entidad suspende la ejecución de una obra. No entiendo, un servicio o obra. Al respecto, ¿es necesario solicitar una ampliación de plazo o se computa? No entiendo la pregunta. A ver, dice, en la contratación de un servicio, la entidad suspende la ejecución de obra. No entiendo. No entiendo esa pregunta de Jorge Francisco. Tony Torrejón, habilita tu micrófono, Tony. Tony, te escucho, Tony. Tony, buenas noches. Tony, buenas noches. Tony, no. Lucar, buenas noches. Lucar, hola, Lucar. Adelante, ¿me escucha, Sí, te doctor? escucho, te escucho.
Sí, no, yo quedó mi mano levantada de la anterior porque yo ok. estoy consultando de obras y creo Ya. que no es el momento, ¿no? No, hoy día no hemos hablado de Lo voy a hacer Sí, lo envíame. voy a hacer por correo electrónico. Perfecto, no te preocupes, Sí. encantado. Gracias, Ya. Lucas. Muy amable, doctor. Encantado. Tony, buenas noches. A ver, no tengo más preguntas, no hay más preguntas en el chat, no hay más manos levantadas. Tony levanta la mano, pero no habla. Repito, ¿no? Nosotros podemos asesorarlos en temas puntuales también, no solamente con el servicio de visita fácil. Si alguien tiene alguna necesidad de una ampliación de plazo, una adicional, una restricción de contrato, un procedimiento sancionador, una apelación, ¿no? Igual puede escribirnos, ¿no? Y los apoyamos, ¿no? No hay ningún problema. Muy bien, creo que con este seminario terminamos el seminario porque no veo más preguntas ni manos levantadas. No hay manos levantadas ni preguntas en el chat. Muy bien, gracias a todos ustedes. Nos reencontramos la próxima semana en el seminario Estrategias para una contratación exitosa, pidiéndoles nuevamente, por favor, que nos ayuden a compartir la invitación que reciben entre sus contactos. Que tengan un buen fin de semana.